invitamos para que sigan en nuestra página web www.revistanaupa.org. Bueno, a lo que nos hemos convocado esta tarde, esta noche, la consulta popular del 21 de abril dejó resultados bastante divididos, ¿no? De 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular, el sí triunfa en 9 y el no en 2 preguntas. Planteándolo así de manera numérica, 9-2 se podría asegurar que el gobierno tuvo una especie de triunfo, ¿no? Y que sus críticos sufrieron una derrota. Sin embargo, en política no siempre 2 más 2 son 4. Y para todos es sabido que la consulta popular era un precalentamiento para el proceso electoral del 2025. El objetivo del gobierno era que la consulta, a través de la consulta, eliminar a rivales de izquierda o también a los rivales de derecha. Por eso quiso asegurar su triunfo con preguntas que eran bastante obvias, ¿no? Sobre el tema de seguridad, sobre todo, y quiso legitimarse a nivel social el plan económico con las preguntas sobre el arbitraje internacional y el contrato laboral. Y ahí, pues, el error del gobierno, ¿no? Puesto que ya sabemos los resultados. Justamente estos resultados es importante leerlos en distintos niveles, ¿no? En cuentas generales, el sí triunfa en todas las provincias, salvo en Orellana y Sucumbíos, y algo en Manabí. Por otro lado, también tenemos datos de que el sí triunfa en las 11 preguntas en la votación en el exterior, sobre todo en las circunscripciones de América Latina y Estados Unidos, Canadá. Pero si vamos más allá de eso, más a los territorios, vemos que el comportamiento electoral es muy distinto. A nivel de cantones, sobre todo de las parroquias, la votación por el no se incrementa y en algunos casos incluso el no gana en las 11 preguntas. Esto hablando a nivel ya más de territorios, ¿no? Esto es más fuerte en territorios en donde se asientan las bases organizativas del movimiento indígena y donde el movimiento Pachacutic tiene históricamente un voto muy fuerte. También en los lugares en donde subsisten varios conflictos con las concesiones mineras, petroleras o en donde segmentos económicos aplican ya contratos por horas como las florícolas o las brocoleras. En el caso específico muy particular del Cantón Cayambe, es más pronunciado este comportamiento del electorado. El no gana a nivel cantonal en las 12 preguntas, pero en 3 parroquias más pobladas. Y el no gana con unos porcentajes bastante altos, del 87 y del 92%. Y hay casos parecidos que se repiten en algunas provincias de la Sierra y en la Amazonía también. Algunos sectores políticos salieron esa misma noche de la consulta a reivindicar el triunfo por el no en las preguntas D y E. De su parte, el presidente Noboa guardó un prudente silencio, digámoslo así, pero habló a través de sus ministros, quienes ya indicaban o daban estos indicios, ¿no? De su triunfo, de una goleada, haciendo referencia al 9 versus 2. Bueno, luego de 2 días, el presidente habló ante un grupo de jóvenes declarándose triunfador, pero sin argumentar mayor cosa, y prefirió pasar página y empezar a hablar de los proyectos de ley sobre seguridad que tiene que enviar ya a raíz de esta consulta popular a la Asamblea. Y bueno, además de eso, también es importante señalar que esta consulta le ha costado al país más de 60 millones de dólares y que también tuvo un ausentismo del 28% de las votaciones. Entonces, creo que esos datos también nos dan como otro punto de análisis, ¿no? Que es necesario hacerlo y justamente para eso esta noche nos acompaña Silvia Vega Ugalde. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Es doctora en Ciencias Sociales con especialización en estudios andinos. Y está con nosotros también Guillermo Churuchumbi. Él es docente en la Universidad Central del Ecuador, exalcalde del Cantón Cayambe y actualmente es el coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Les quiero agradecer inmensamente a los dos por haber aceptado nuestra invitación a este diálogo que nos parece muy relevante porque nos da también estas notas ya para arrancar en debates y reflexiones que siempre son necesarias, ¿no? Porque la consulta popular sin duda también fue una especie
más allá de las consultas, de las preguntas que estaban planteadas, también fue un momento para que todos podamos involucrarnos y ser parte de de este proceso de información, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con la primera intervención. Bienvenida a la doctora Silvia Vega. ¿Cómo debemos leer los resultados de la consulta popular? Muchas gracias, Rubí. Buenas noches, Guillermo, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación, que tiene un título muy sugerente, ¿no? Porque más allá de analizar los resultados, pues es el qué vendrá después. Entonces, me parece que es una pregunta importante que tenemos que justamente desarrollar. Pues yo diría que, bueno, ya se han hecho bastantes lecturas desde distintos sectores, desde los movimientos sociales, desde los analistas políticos. Quizá vamos a redundar un poco en algunos criterios, pero sí quisiera resaltar quizá dos o tres aspectos que me parecen a mí bastante relevantes de resaltar, ¿no? Eh, por un lado, el hecho de que justamente tuvimos el miércoles anterior a la consulta un foro ahí en la Universidad Central organizado por Acción Colectiva, y una de las panelistas nos explicaba cómo en las 14 consultas que hubo en el Ecuador hasta ahora, desde el retorno a la democracia, según una autora, apellido Andrade, creo, pues se había notado una correlación entre la popularidad del presidente que proponía la consulta y el resultado. De manera que cuando había más del 40% de popularidad, generalmente el resultado era un sí a las preguntas de las consultas, y cuando era de menos del 40% era de no. Entonces se podría prever que con la popularidad que tenía el presidente Noboa, alrededor del 60% en los días previos a la consulta, pese a todas las situaciones que se fueron presentando, se podría prever un aplastante sí, porque pues evidentemente los plebiscitos, las consultas populares han sido en la historia más un refrendar al presidente de turno que una respuesta real a las preguntas. Esta es un poco la constatación que se hace históricamente. Sin embargo, lo que se ve en este referéndum es que quizá justamente es una excepción a toda esa tendencia histórica, porque por un lado no valió, digamos, la popularidad del presidente para tener un contundente no, justamente en dos preguntas básicas tuvo un mayoritario no en vez del sí que él hubiera esperado, y da la impresión que la población en este caso sí se preocupó y sí respondió las preguntas. No fue solo un tema político de afirmar o no una determinada tendencia gubernamental, sino que sí respondió a las preguntas. Y justamente estas dos que tuvieron un no mayoritario expresan una preocupación de la población sobre dos aspectos que son estructurales, porque atañen justamente a la relación del capital y el trabajo, digamos, o de lo que es esencial en el modo de producción capitalista, que es justamente la relación de trabajo, ¿no? Y la relación, digamos, con los grandes capitales que pueden estar insertos, digamos, en el interés de la pregunta sobre el arbitraje internacional. Entonces, una primera constatación muy importante y muy esperanzadora, digamos así, es que en este caso esas dos preguntas muestran que la población votó con un juicio maduro y no votó simplemente a favor o en contra del gobierno. Y un segundo punto, y con esto termino esta intervención, es que en cierto modo le puede resultar un problema para el presidente el que ahora tenga sí, 9 preguntas de sí en sus manos, digamos, o sea, la gente está esperando respuestas eficaces ilusoriamente porque no van a venir, no están allí el meollo del asunto en esas preguntas para resolver los temas de seguridad, pero va a esperar unos resultados eficaces que en el corto tiempo que tiene
y con las condiciones actuales de correlación de fuerzas políticas es muy difícil que los pueda ofrecer al país. Y eso entonces puede perjudicarle y en vez de lograr un beneficio como él se esperaba de esta consulta, más bien podría tener un resultado contraproducente para su propia reelección, digamos, en el próximo periodo. Hasta allí dejaría, Rubí, esta primera parte. Muchas gracias, Silvia. Y justamente ya nos ha dado pie para la siguiente pregunta, vamos con el compañero Guillermo. Estos resultados de la consulta popular, digamos, ¿cómo los ve usted? ¿Cree que preconfigura un escenario electoral 2025? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me Buenas noches, escuchan? le escuchamos perfectamente en este momento. Listo, gracias. Primero yo quisiera saludar a querida Silvia, que bueno que seamos colegas de la universidad y eso nos da mucho orgullo. Segundo, Rubí, muchísimas gracias por la invitación a todos los amigos de la revista Ñaupa. Tercero, en relación a su pregunta, mire, yo creo que ya varios expertos, politólogos, políticos, estadistas, economistas han manifestado qué va a pasar con la consulta popular. Hay un antes o después. Y alguien decía, no, no va a pasar nada. Otros dicen, no, es que ha sido un medidor de popularidad, un medidor de aceptación política. Creo que más allá de aquello, creo que triunfa la ciudadanía, triunfa las organizaciones sociales, la sociedad ecuatoriana. Y le dice a la sociedad, le dice al presidente de la República tres temas concretos. Si bien es cierto, son 11 preguntas, pero tres tareas en concreto. El uno, vemos que el tema trabajo por horas, la sociedad ecuatoriana eh, le dice, señor presidente, no queremos trabajo por horas, queremos empleo, queremos estabilidad laboral, queremos seguridad social. Eso nos está diciendo en este plebiscito o en esta consulta popular. Un segundo tema nos está diciendo la ciudadanía, eh, no al arbitraje internacional, como en el caso de Orellana Sucumbíos. Más del 80% le dice, no queremos arbitraje internacional. Y no se olvide que en los últimos 10 años, por el tema del juicio de los ríos, Me parece que tenemos un problema técnico con la conexión. nos dejan y a través de la Ya, sociedad civil, a través de la ambiental. ya está con Queremos nosotros. reparación ambiental. Queremos que se respete la
Esperemos que reanude su conexión y mientras tanto, ya está con nosotros nuevamente. Le escuchamos. Y ya no sé dónde tenemos problemas por los temas de los apagones, parece que tenemos dificultades. Yo les decía, entonces, en el tema del arbitraje internacional, claramente dice, no queremos arbitraje internacional. El presupuesto, en vez de destinar para pagos de solución con las grandes empresas transnacionales, que se tienen varios, y inclusive varios economistas nos han manifestado que nos costaría el Ecuador cerca de 54.000 millones de dólares. En el presupuesto del Estado de 2024 está 2.400, 2.600 millones de dólares. Eso significa menos presupuesto para educación, para salud, para seguridad. El tema, lo que nos dice también la ciudadanía es, queremos seguridad. Sí queremos seguridad. Y entonces, estas tres tareas son las que tiene que dar respuestas concretas. Otra vez, seguramente por los apagones, porque recordemos también que esta consulta se hizo en medio de una crisis energética fuerte que ha tenido al país con apagones de más de 8 horas, ¿no? Vamos en este momento hasta que se estabilice la conexión del compañero Guillermo con la doctora Silvia. En este mismo sentido, ¿no? Estos resultados de la consulta popular se pueden interpretar también como un preámbulo de los posibles candidatos y del preámbulo de los escenarios electorales del 2025. Bueno, yo quiero justamente contestar esta pregunta relacionando un poco con el tema de este conversatorio que sigue después, porque creo que justamente estas dos preguntas donde gana el no muestran al país y muestran a los movimientos sociales, a los grupos de izquierda, que hay un amplio sector de la población que pues no se dejó llevar, digamos, por las propagandas o por los discursos que se dieron en torno a por qué debía aprobarse o apoyarse esas preguntas, porque hay una tradición de lucha, de resistencia que se ha dado a lo largo de la historia y que está anclada básicamente en sectores sociales organizados, más conscientes, en sectores medios también más conscientes. El preámbulo que tú hacías, Rubí, justamente es muy importante para mostrar ese análisis territorializado, como justamente tú decías en ciertos sectores de predominancia indígena, en ciertos sectores rurales, en ciertos cantones, ha sido muy significativa, digamos, la respuesta incluso al resto de las preguntas. Entonces, eso lo que muestra es que allí hay una población que es consciente de alguna manera y que es una población ganable para una propuesta que justamente le haga frente a la derecha que ha querido irse afirmando en los últimos gobiernos. Entonces, el que viene después, el que deberíamos pensar para el próximo escenario electoral, es justamente cómo lograr aglutinar un espacio eh, de confluencia de estos distintos sectores políticos que en este caso apuntalaron esta pregunta por el no, esta respuesta por el no, para lograr, digamos, un frente apropiado para enfrentar a la derecha. Yo creo que hay una doble cara en la consulta y es también, si bien esperanzador por el lado de la respuesta para estas dos preguntas más estructurales, también preocupante en relación a el sí
abrumador, digamos, o nacionalmente abrumador a las preguntas sobre seguridad, porque se estaría entendiendo que la gente en su sentido común piensa que mientras más militares haya en las calles, mientras más control de armas, mientras más uso de la fuerza, etcétera, se va a resolver el problema de seguridad. Entonces, esta visión, digamos, militarista, esta visión policial del Estado, esta visión, digamos, armamentista en el fondo, es también peligrosa y riesgosa porque puede ser un caldo de cultivo para propuestas bastante de derecha y bastante fascistoides, digamos. Entonces hay una doble cara con la que hay que jugarse y con bastante perspicacia, digamos, para poder también generar un discurso, una narrativa que contrarreste esa visión, porque pues sabemos que los temas fuertes de seguridad que estamos padeciendo son enraizados en problemas estructurales no resueltos y que la adscripción de amplios sectores, digamos, a estas bandas, por ejemplo, criminales que tienen su negocio ilícito internacional, se da en gran medida por la falta de oportunidades y la pobreza de las personas que se enrolan en ese tipo de actividades. Entonces, hay soluciones estructurales que no se les las está presentando y el propio presidente dice que tiene un plan Fénix que nadie lo conoce, pero bueno, no se ve una propuesta de política pública consistente. Son medidas un poco aisladas de dar un golpe por aquí, de dar un golpe por acá, de militarizar, de generar a cada rato los estados de excepción por angas o por mangas, en fin, pero no se ve realmente tampoco una propuesta consistente de mediano y largo plazo. Entonces hay para los sectores, digamos, sociales, progresistas, más vinculados a los movimientos sociales, a la izquierda, hay una necesidad también de tener en ese campo que es la preocupación principal de hoy de la ciudadanía, una propuesta mucho más convincente, ¿no? Entonces, yo creo que allí están los retos, por allí están los retos que tendríamos que justamente manejar, tanto consolidar esa unidad de aquellos sectores que votaron no por esas dos preguntas tan importantes y lograr tener un discurso convincente distinto al de la derecha, distinto al de la visión, digamos, militarizadora de la política y del Estado, para lograr, digamos, consolidar, digamos, una propuesta seria, una propuesta consistente y una propuesta creíble que permita ganar todas esas voluntades en el próximo proceso electoral y en los siguientes. Yo creo que estamos en este momento en una situación de quiebre, pues saliendo del periodo correísta, se presentaron como alternativa a la derecha anticorreísta y nos han metido al país en una confrontación y una polarización que no beneficia al país. Esto de correísmo o no correísmo es un absurdo seguirlo manteniendo, porque digamos, esto a la larga lo que da es, eh, digamos, pie para la imposibilidad de generar una propuesta mucho más convergente con los sectores que coincidan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir rompiendo esa polarización, correísmo, anticorreísmo, y mostrar la posibilidad de convergencias con todos los sectores que estuvimos, digamos, apoyando el no en esta consulta y con el compromiso de poder ir construyendo una propuesta consistente en la cuestión de seguridad. Es que justamente estos discursos dicotómicos han hecho que sea más fácil instaurar escenarios de miedo también y a partir de eso ahora la violencia se legitima, ¿no? Porque tenemos más poder a los militares, a las fuerzas policiales también defendiendo al Estado en sí. Pero bueno, con los elementos que nos ha dado Silvia, yo quisiera ir con el compañero Guillermo. ¿Cómo se ve desde el movimiento Pachacuti cómo se recoge esta palabra expresada
en la consulta popular. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos ahora sí. Esperamos que se estabilice su señal y en este momento le escuchamos muy bien. Apare- sí, aparentemente tengo buena señal, pero me muevo a otro lado, tampoco no tengo buena señal. Pero aquí aparentemente tengo buena conexión. A ver, yo creo que coincidiendo con algunas ideas de Silvita, porque esto a pretexto de la seguridad, el tema de las Fuerzas Armadas y de la policía realmente sí nos deja también con mucha preocupación, porque en el futuro, si es que hay alguna movilización social, no necesariamente indígena, otros actores sociales, estudiantiles, ecologistas, porque también están empeñados en el extractivismo, eso sí puede realmente no solamente enfrentar la guerra interna, el conflicto armado para los narcotraficantes o para la delincuencia organizada, sino también va a haber una mano dura de militarización policíaca para las organizaciones sociales. Ese es el riesgo que podríamos también tener en el futuro. Un segundo tema, yo creo que existe el tema de los apagones. No se olvide que 10 puntos. Antes de los apagones, la pregunta D y la pregunta E eh, había un empate técnico, pero con los apagones la gente se incrementó 10 puntos más y eso dio posibilidades para ganar en la pregunta D y E. Entonces, existe ahí una enorme tarea también de resolver los apagones, el tema de la energía eléctrica, puesto que con energía eléctrica funcionan las empresas, los emprendimientos, la tienda. Ciudadanos nos estamos comunicados con el Internet, con el WhatsApp, inclusive para hacer un negocio. Es la tarea inmediata que se debe resolver. Pero por otro lado también lo que veo es que no sé si desde el gobierno nacional que está hablando el tema del miedo, del temor, no sé cuánto va a durar, pero también la gente quiere comer, tiene hambre, no hay medicina en los hospitales, no hay empleo. El 60% de los ecuatorianos quieren salir fuera del país. Inclusive están ya cruzando la frontera en México o en la selva de Darién. Hay una desesperación en los ecuatorianos. Entonces yo creo que hay una enorme tarea de responsabilidad social de resolverlos, pero lastimosamente lo que veo es que están empeñados en darle continuidad al modelo neoliberal. El modelo neoliberal, si bien es cierto, fortalecen a las grandes empresas transnacionales, fortalece a las élites económicas, pero empobrece a la mayoría de la ciudad. Va a afectar. Está muy abandonado el sector agricultor, campesino, de la sierra, de la Amazonía. No hay inversión pública. Entonces, hay una doble o triple responsabilidad del gobierno nacional en resolver los problemas estructurales, tema pobreza. No se olvide que estos 50,000 jóvenes quieren ingresar a las universidades, pero existe cupo disponible para 120,000 jóvenes. ¿Y qué va a pasar con aquellos jóvenes que no encuentran cupo en la universidad? Probablemente van a ser presa fácil de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Ahí se tiene, inclusive en el tema de seguridad, el presidente de la República quiere que nos presente un plan de seguridad
¿Dónde está el plan de seguridad? Pero también sería importante un plan de políticas sociales, pensando en educación, en salud, en vialidad, en reactivación productiva, etcétera, etcétera. Frente a aquello, yo creo que es importante la unidad de las organizaciones sociales, la unidad de las organizaciones campesinas, indígenas, con las organizaciones urbanas. Necesitamos generar un proceso de unidad y trabajar en una alternativa, porque podemos decir que con el presidente Novoa tenemos 3 gobiernos neoliberales. Eso es una ideología. El modelo neoliberal es una ideología. Así es que vemos que cada vez hay empobrecimiento, más desempleo. Desde las organizaciones sociales tenemos la responsabilidad, desde los actores políticos en KUP, otros movimientos de izquierda, necesitamos poner actitudes, pero también construir una propuesta alternativa para las próximas elecciones. ¿O es que vamos a seguir aceptando? ¿Me escucha? Continúe, le escuchamos ahora nuevamente. Sí, disculpes, tengo buena señal, pero se va la señal. Entonces, le decía, entonces necesitamos construir una alternativa, una esperanza para este país. Yo veo, si hago una mirada hacia el cielo, veo que el cielo está despejándose. Me parece que es la hora de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, de las universidades. Segundo, trabajar un programa de gobierno 2025 y tercero, trabajar un proyecto de país pensando en los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Ese proyecto tenemos que trabajar. No lo tenemos, no sé si alguien tenemos, pero es la urgencia, es la emergencia de trabajar la unidad y un programa de gobierno 2025. Hasta ahí, gracias, querida Rubí. Muchas gracias a usted. Nos dan estas luces para continuar en este debate muy importante, analizarlo desde otras perspectivas, ¿no? Porque probablemente unos lo están mirando únicamente desde el concepto en sí de las preguntas, pero ahora estamos con otras inquietudes, ¿no? Que ocurrirá en los escenarios siguientes. Y antes de continuar, queremos recordarles que este conversatorio es una propuesta de debate de la revista Ñaupa y retransmitido por XYZ Radio. Este programa está siendo transmitido también en vivo por X Space y por Facebook Live de la XYZ Radio, que ya los mencionamos. Esperamos también que sigan su página y les agradecemos por su colaboración. Pedimos a nuestra audiencia que si tienen preguntas o comentarios para nuestra invitada e invitado, por favor nos escriban por nuestros canales digitales y vamos a continuar con la doctora Silvia. Más allá de los resultados de la consulta popular, el escenario de crisis económica y violencia de la delincuencia organizada que se hacía mención hace un momento, ¿en qué medida va a marcar la pauta eh, ya el escenario como con estos elementos de securitización, de militarización del Estado en sí? En realidad la situación que se viene es bastante compleja porque pues hemos escuchado los pronósticos económicos, digamos, de los organismos económicos. El crecimiento del Ecuador será bastante, prácticamente nulo en este periodo y eso va de hecho a pasar factura, digamos, al gobierno de turno.
como decía antes, al principio, el haber ganado estas 9 preguntas, el sí le pone toda la responsabilidad de soluciones prácticas, visibles y efectivas al gobierno y tal vez tiene demasiado poco tiempo para realmente poder cumplir y eso le puede resultar también un problema en vez de ser un beneficio. Por otro lado, el hecho de que pues esta situación política de estos últimos tiempos, la cuestión de la incursión en la embajada mexicana, el tema del reciente pronunciamiento del Partido Social Cristiano anterior aliado, también del gobierno, hace que el pacto de gobernabilidad que tuvo el gobierno en sus primeros meses, también este rato esté pulverizado. Entonces es una coyuntura política inmediata que quizá tampoco le va a favorecer al gobierno para poder lograr, digamos, la aprobación de nuevas leyes, de nueva normativa, y que incluso las propias propuestas que va a entregar, digamos, al Congreso en relación a las preguntas, a lo mejor van a sufrir bastantes modificaciones y no van a salir tal cual las haya diseñado el gobierno. Es decir, el escenario para lo que sería la candidatura más visible de la derecha, que sería Noboa, no es tampoco un escenario fácil y no es un escenario, digamos, muy prometedor por estas circunstancias que acabo de mencionar. Sin embargo, habría que ver si es que en ese frente político aparecen otros liderazgos que podrían a lo mejor tener una mayor aceptación. Al momento no se ve, digamos, que haya otra figura y no sabemos qué pasará con todo este frente más de centro derecha, digamos, en las próximas elecciones, si todos terminarán apoyando a un solo candidato Noboa o tendrá una diversificación y difuminación de candidaturas que a la larga dificulta el triunfo, digamos, de la tendencia. Lo propio puede pasar, digamos, en el centro izquierdo, porque tampoco, digamos, está posicionado claramente, digamos, una candidatura que pueda aglutinar a los distintos sectores, rompiendo, digo yo, esta dicotomía y esta polarización de correísmo, anticorreísmo, ¿no? Yo creo que dentro del correísmo, con el que los distintos sectores de izquierda hemos tenido también diferencias, fuertes diferencias y que ahora que se saben, digamos, varios temas, por ejemplo, de corrupción mucho más claros, se ahondan, digamos, en ese ámbito. Sin embargo, es también importante reconocer que es una fuerza política que tiene diferencias y diferentes grupos a su interior, unos más cercanos, digamos, a los movimientos sociales, a los sectores de izquierda, y otros menos cercanos. Entonces, yo creo que también dentro del movimiento correísta, probablemente se va a tener que ir decantando las posiciones y ojalá surja, digamos, de este sector que representa una tendencia política que no se puede desconocer en el Ecuador, o con peso significativo, pues pueda ir surgiendo, digamos, la posibilidad de una rearticulación y unas recomposiciones, digamos, con los otros sectores de izquierda, obviamente sin partir de hegemonismos que probablemente han sido un poco tradicionales en el campo popular y que a veces han impedido justamente las unidades. Entonces, yo aspiro y pongo las manos a que ese cielo despejado que ve Guillermo en el horizonte inmediato como para ir armando convergencias y unidades en el campo popular y de izquierda, efectivamente se vaya concretando. Hay muy pocos meses para ir trabajando en esa dirección. Y claro, hay el riesgo de siempre, que es el riesgo de tener dos, tres, cuatro propuestas electorales que finalmente no logran, digamos, una unidad. Entonces, me parece que
desde el lado correísta también, incluso mirando el resultado electoral, no es un triunfo del correísmo, no, ¿no? Porque obviamente se sabe que el voto, digamos, tradicional del correísmo viene entre un 25-30%, y obviamente el no ha ganado con mucho más del 60%. Entonces, no es que toda la gente que votó por el no es correísta en esta y polarización en la que nos han metido. Entonces, también desde el lado correísta se tiene que reconocer que hay toda una tradición y una organización social y una conciencia ciudadana que no es precisamente correísta, pero que está apuntando, digamos, a una opción que al menos no es la de la derecha. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que también de lado y lado tiene que haber como una cierta eh, visión mucho más objetiva de la realidad política para posibilitar esos acuerdos, esas posibles alianzas, para no pulverizar también el campo popular con demasiadas candidaturas, ¿no? Lo ideal sería ir también desde este lado, pues buscando unas unidades que, como dice Guillermo, se asienten fundamentalmente en una propuesta de país con un plan estructural de cambios importantes para hacer frente al tema de la seguridad, pero hacer frente a todos los demás problemas que están ciertamente intrínsecamente relacionados, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Y compañero Guillermo, vamos a continuar con usted, que justamente manifestó la necesidad de plantear la unidad de la tendencia y de la construcción de un plan común de esta necesidad urgente, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes estructurales de este plan común, sobre todo teniendo en consideración la actual crisis que ya lo han mencionado ustedes, económica, eléctrica, falta de empleo, migración, deserción educativa? Su micrófono está apagado. Ya, gracias, gracias. Mire, yo creo que tenemos que hacer un programa, a ver, un programa de gobierno eh, recogida desde los territorios. No es homogéneo el Ecuador, es heterogéneo, hay una diversidad, pero también existe experiencias productivas. No se olvide que en estos momentos la ruralidad, el campesinado, el agricultor de la costa, de la sierra, de la Amazonía, tiene serias dificultades eh, en la comercialización de sus productos. O pensar en este pequeño emprendedor, pensar en la economía solidaria, en la economía popular. Entonces sí necesitamos regresar la mirada al campo, pero por otro lado también creemos que es importante cuando hablamos apagones, ¿por qué no también buscamos otras alternativas de energía? Eh, el Ecuador eh, nos da la geografía para buscar energía eólica, energía solar, inclusive si activamos nuevas, si terminamos con algunas hidroeléctricas o hacemos nuevos proyectos hidroeléctricos, también podemos incursionar en el tema del transporte eléctrico, que no se olvide que en estos momentos el planeta Tierra está afectando por la contaminación ambiental, el calentamiento global es una realidad. Y creo que hay que buscar alternativas productivas, alternativas energéticas, alternativas sociales. Inclusive en algunos territorios tenemos experiencia. Y me refiero, yo he sido exalcalde de Cayam, la ciudad cada vez se inclina por productos saludables, por productos menos tóxicos, menos contaminantes. Entonces, este tipo de iniciativas tiene que transformarse como una política pública para activar la pequeña economía, la mediana economía
del país. Pero por otro lado, también yo creo que es importante el tema de la educación. Conversaba en algún momento con algún experto, me decía, vean, necesitamos para fortalecer la educación pública, necesitamos de nuevos laboratorios, mejorar la infraestructura, el equipamiento, un presupuesto para la docencia, presupuesto para la investigación. ¿Cuánto necesitamos? Aproximadamente 200 millones de dólares. Me decía, 200 millones de dólares para hacer una inversión en educación superior y por lo tanto pudiéramos especializar a nuestros jóvenes y darle valor agregado también a los productos que se tiene en la costa, en la sierra, en la Amazonía, porque lastimosamente en estos momentos solamente hay producción de productos de exportación, pero de las élites, de los grandes, entre ellos los bananeros. Pero los pequeños y los medianos también estarían en la posibilidad de hacer exportación. Y ahí necesitamos la academia, las organizaciones, los productores para buscar otras alternativas. Por ejemplo, necesitamos hacer inversión en salud, cómo potenciar los hospitales. En estos momentos, en el último rincón del centro de salud, no están los profesionales, no están los médicos, no hay medicina. Entonces tenemos que pensar en un programa de gobierno que podamos dar respuestas en salud, en educación, en el tema productivo, pero también en el tema energético para activar el empleo. Otro de los temas fundamentales me parece que es fundamental, cómo apoyamos el tema con el emprendimiento para los jóvenes, que realmente en estos momentos 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. Y ahí tenemos la gran responsabilidad, cómo desarrollamos emprendimientos, inclusive tendríamos que también luchar para bajar las tasas crediticias. Usted sabe que para acceder a un crédito, 15, 20, 25%. Ha sido una lucha también desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía, va a reducir a tasas de crédito accesibles. Sí se puede hacerlo. Y por otro lado también la lucha contra la corrupción. Si trabajamos honesta y honradamente los recursos de este país, si alcanzan dedicado al pago de la deuda externa, no es que no debemos pagar, pero la prioridad debería ser inversión para educación, para la salud, para que se curen nuestros hijos, que tengan medicina nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, en esta perspectiva, necesitamos un programa de gobierno integral, trabajado desde los territorios, desde la academia, desde las organizaciones, desde los emprendedores, desde los empresarios. Aquí no necesitamos eliminar a los empresarios. No, aquí todos nos necesitamos. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante el país. En el marco, por supuesto, de la equidad, de la solidaridad, de la justicia. Inclusive el tema de la evasión tributaria. En este país cerca de 7.500 millones de dólares se evaden el tributo. Probablemente ahora se incrementaron del 12 al 15%, se va a incrementar también la evasión tributaria. ¿Por qué no pensar del 15, bajemos al 10% y les incentivamos para que, digamos, los empresarios con el 10% de su interés, perdón, del 10% del IVA, puedan también pagar? Y si existe menos evasión de impuestos, tendríamos más ingresos económicos y con ellos pudiéramos también hacer programas sociales, programas económicos, programas productivos. Y con esto quiero terminar. Yo creo que hay que repensar también otro modelo económico en este país. Otro modelo económico, repensar en el modelo económico del summa causa. Respetar los derechos humanos, pero también respetar los derechos de la naturaleza. Si no me equivoco, por ejemplo, Costa Rica no es un país eminentemente petrolero ni minero, pero es un país que se dedica al turismo. Y el Ecuador, la geografía nos da para hacer turismo, desde los pequeños, medianos, grandes. Tenemos la capacidad y pudiéramos tener ingresos
turísticos y le damos otras alternativas y no necesariamente la dependencia minera. Entonces, el Ecuador necesita también repensar otro modelo económico de justicia, de equidad para empresarios, para emprendedores, para los agricultores, para los campesinos, pero también que los productos puedan llegar para las grandes ciudades de este país también y no sea monopolio de ciertos grupos de élite. Está ahí, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy importantes estos elementos que confluirían, ¿no? En este plan de gobierno y justamente con miras ya al escenario electoral, es importante ahondar en estas problemáticas, pero pensando en lo que usted mencionó, en situaciones reales que puedan representar para el país, dejar atrás todas las crisis que se han juntado ahora mismo para los ecuatorianos. En este último momento, que el tiempo ha pasado bastante rápido, quisiera que por favor Silvia nos dejara unas reflexiones finales alrededor de los resultados de la consulta electoral y también en el sentido de las elecciones que se aproximan ya en 2025. Yo creo que, bueno, con el nombre de este conversatorio que era que viene después lo que siempre hemos dicho que tenemos que construir, que es justamente esta gran unidad del sector popular, del sector social, del sector progresista, del sector de izquierda que busca, digamos, una transformación en favor de las grandes mayorías, un desarrollo con equidad, con justicia social, y que es la tarea que hemos venido postergando por la imposibilidad de unirnos. Yo creo que esto es muy pernicioso para el Ecuador y es por eso que hemos estado eh, abocados, digamos, a tener eh, primero, digamos, toda esta etapa del gobierno de Correa, que lamentablemente se fue cada vez distanciando más y más de los sectores organizados, tratando de construir organizaciones adscritas al gobierno, en fin, esa fue una política absolutamente negativa y errónea, que ojalá pueda ser enmendada a futuro y por otro lado, pues hemos tenido la transición de ese correísmo con tres gobiernos, cada uno más derechista que otro, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama del país, lo que viene después, será más de lo mismo y peor, si es que los sectores de izquierda siguen divididos, sigue imponiéndose este hegemonismo, que sí se hacen alianzas, se hacen acuerdos, se conversa, pero finalmente este es el candidato y es inamovible, ¿no? Entonces, si así volvemos a presentarnos en el próximo proceso electoral, seguiremos teniendo más y peor de lo mismo. Entonces, yo creo que es fundamental que realmente demos o sea, viremos la página un poco, aprendamos de las experiencias recientes, recuperemos toda esa potencia, esa energía social que se ha manifestado en esta respuesta concienzuda, digamos así, del plebiscito último, evitemos que vayamos a caer por el miedo en una visión neofascista de la seguridad y tratemos de realmente generar esa alternativa que el país necesita. Yo creo que es una responsabilidad quizá mucho más grande, mucho más grave que si no lo hacemos, ¿no? Porque cada vez la situación está empeorando. Entonces, sí tenemos que también ponernos la mano en el pecho y decir, a ver, ¿cuál es nuestra responsabilidad para que esto siga así? Porque no hemos sido capaces de darle una verdadera alternativa al Ecuador. Entonces, yo creo que en realidad los líderes, las lideresas políticas y sociales, pues tienen que este momento empezar a conversar fuertemente, francamente,
y tomar muy en serio el tema de la construcción de una alternativa que será para largo plazo, pero que tiene que comenzar mostrando un giro, mostrando un cambio, mostrando una nueva voluntad en este próximo proceso electoral. Yo sinceramente aspiro a que eso ocurra, aspiro a que nos dejemos ya de de mirarle como enemigo al compañero, a la compañera, y que más bien veamos realmente dónde está, digamos, la situación más grave para el país y dónde están, digamos, lo que podríamos decir los verdaderos enemigos del progreso, del desarrollo, de la construcción de la paz, de la construcción de la equidad y de la justicia en nuestro país, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Y entonces dejémonos de vainas y pongámonos realmente a trabajar en una propuesta de unidad y en unas candidaturas de unidad, ¿no? Eso creo que es fundamental. Muchísimas gracias, Silvia. Y ahora vamos en este mismo sentido con las reflexiones finales. Por favor, Guillermo, es su momento para intervenir. Bueno, nuevamente yo quisiera agradecer en este panel, en este conversatorio. Me parece que ha sido muy fructífero intercambiar nuestras impresiones, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen la gente en el territorio. Igualmente agradecer a querida Rubí y a querida Silvia. Creo que necesitamos también hacer un proceso de pedagogía política para superar estos, como decía la profe Silvia, del correísmo y anticorreísmo. Realmente los unos acusan de correístas y los otros dicen anticorreístas. Ninguno de los dos. Y yo creo que es la hora de superar aquello y dejar también las lecciones del pasado. Y segundo, creo que es importante también aquí las organizaciones sociales, populares, indígenas, jueguen un papel importante. Juega un papel importante de la construcción de una unidad desde los territorios, desde las propuestas, desde las candidaturas, inclusive de poner candidaturas. Ceder propuestas creo que no, pero candidaturas hay que, si es necesario, hay que ceder candidaturas, pero las propuestas no. Pero también trabajar desde los territorios, saber sintonizar con la ciudadanía, saber sintonizar con las necesidades de la gente, con los problemas de la gente de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Y finalmente también yo creo que hay que tener una nueva actitud política. A veces vemos que las redes sociales también nos hacen daño. Yo siempre he estado diciendo cómo trabajamos una militancia digital de los sectores sociales, de los sectores populares. Y ahí puedo decir con mucha envidia, hay un movimiento político, sí, que trabaja en la militancia digital. El resto no tenemos una militancia digital más organizada, más estructurada, inclusive para transmitir nuestros discursos, nuestras propuestas, más consensuada y organizada. Y para terminar, yo siempre digo, para resolver los problemas de este país necesitamos que en cada familia estemos organizados. Si la familia está organizada, papá, hijos, nietos, bisnietos, o la familia ampliada, con los vecinos, en el barrio, en la comunidad, porque también desde nosotros, no solamente estar esperanzados llegar al gobierno, sino también desde la sociedad civil,
¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué alternativas estamos presentando para la sociedad, para el país? Desde el espacio local, desde la comunidad, desde el barrio, desde el gremio, desde la academia. Creo que tenemos una gran responsabilidad de buscar alternativas para este país. Así es que en este contexto, nuevamente, muchísimas gracias a Revista Ñaupa, a Rubí y a querida Silvia, que hemos logrado compartir en este espacio. Gracias y buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias, Guillermo. Y justamente los resultados de la consulta popular dan cuenta de los niveles de conciencia que existen en la sociedad, sobre todo en temas puntuales que hicimos mención ya al inicio de este conversatorio. Y sí, fue también un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de educación política para informarnos y en este sentido hay muchísimos escenarios, muchas expectativas también de lo que ocurrirá después de la consulta. Y bueno, con esto hemos llegado a la parte final del programa. Queremos agradecer nuevamente a la doctora Silvia, a Guillermo Churuchumbi que nos acompañó en esta noche. Los criterios que nos han compartido son muy esclarecedores y como revista Ñaupa esperamos que sean un aporte para el debate en diferentes espacios políticos y sobre todo de las organizaciones sociales, del movimiento indígena y quienes sigan nuestro programa. Agradecemos a todas y todos a quienes nos han acompañado en este conversatorio y les recordamos que este programa será transmitido también en la plataforma de YouTube. Agradecemos a XYZ Radio y les recordamos seguir nuestra página web www.revistanaupa.org y hacemos una cordial invitación para estar atentos a nuestros siguientes programas. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Rubí. Gracias, Silvia. Muchísimo gusto.